Bueno, amados, bendiciones. Bendiciones en este nuevo encuentro. Bendito sea Cristo. Tiempo de doblar el manto, como se llama el servicio, doblando el manto de Elías. Tiempo de bendición, tiempo de enseñanza. Le damos gracias a Dios por lo que estamos y por lo que vienen en camino también. Hoy el Espíritu Santo traía a mi corazón inquietudes que la iglesia tiene, inquietudes que la iglesia de Jesucristo carga en su corazón constantemente. Oigo hermanos batallando en sus luchas, en su guerra, y me han dicho, pastor, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Y entonces uno siente compasión, porque algunos lo ven tan distante, tan idos, le es tan grande el vivir en Cristo que piensan que es con sus fuerzas y con sus fuerzas no es. Y entonces piensa que ya se le acabó el mundo. Pero de eso se trata precisamente. Es de que no puedas con tus fuerzas. Ahí está el misterio. Se trata de que no puedas con tus fuerzas para que después no te halagues tú, ni con los métodos que el mundo ofrece, para después no halagar a los métodos del mundo. Dios sabe todo y la solución está en Él, en que cuando eres débil, ganaste. Pablo lo entendió a una semana de morir. Cuando eres débil, eres fuerte, porque entonces el poder de Dios se manifiesta en ti. Entonces no podemos achicopalarnos cuando somos débiles. Al contrario, en los momentos de debilidad que tenemos en nuestra vida, que siempre está en el diario vivir, por 25,000 ataques que tenemos, y nos da el bajón. En ese momento quiero decirte que es el mejor momento de tu vida, como un hijo de Dios, porque estás diciendo yo no puedo, hazlo tú, Señor. Entonces, Él viene a manifestar su poder en Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer un poquito la palabra. Vamos a leer la Biblia. Tiempo de leer la Biblia. Efesios capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Eso nos hace pensar en los que están allá afuera. Un día estuvimos allá afuera y estábamos muertos en pecado. Sin embargo, Cristo murió por nosotros y estamos aquí. Por gracia significa por Él.
Él mismo pagó todo. Tú no tienes que pagar nada. Tú lo que tienes es que recibir la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, repite, soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, repito, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, un producto manufacturado, hecho con sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, el tema se llama el poder para cambiar. El poder para cambiar no lo tenemos nosotros. No te esfuerces. El poder para cambiar se recibe. Se recibe. Y hay muchos ejemplos bíblicos de personas que trataron de cambiar por sus medios y al final le falló la estrategia. La palabra de Dios en el Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el poder de Jesús que empieza a operar en nuestras vidas. Pero no es una varita mágica. El poder de Jesús empieza a entrar y todo el poder del yo empieza a ser eliminado. Y el Espíritu Santo nos va redarguyendo y convenciendo de que somos pecadores y como pecadores no podemos hacer nada. Porque el Espíritu Santo es el que no convence de pecado. Él nos va diciendo, ves que no puedes, tienes que dejarme a mí. Ves que no eres capaz, tienes que dejarme a mí. No te esfuerces. Entonces tú ves el hombre cómo se esfuerza por resolver estos problemas ignorando esta palabra, ignorando al Espíritu Santo. Por eso que tú ves que tantos lugares van a alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, problemas que tienen con género de sexo y psiquiatras y psicólogos y no pueden resolver nada. Porque la carne no puede remendar la carne. La carne debe de ser muerta para que opere el Espíritu de Dios, que es el que te da el poder para cambiar. Entonces tú puedes ver muchas denominaciones hoy, tristemente lo digo, esto es algo tristemente célebre, denominaciones llenas de personas viviendo doble vida. Denominaciones completas de personas viviendo doble vida. Se sientan, van, brincan, saltan, pero tienen otra vida. Bendito sea el Señor. Nunca podremos empezar a vivir una vida en Cristo sin hacer morir la otra. Lo que te quiero decir a ti, iglesia, que está sentada, la que me puede estar mirando o la que me verá, es que sí hay cambios, sí hay arrepentidos y sí hay convertidos, y sí hay frutos dignos de arrepentimiento, sí hay, lo dice la palabra. Sí se pueden dar frutos dignos de arrepentimiento, de que ya cambiaste. Pero lo que te quiero decir que no es con tu fuerza te van a volver a decir, vuelve a pecar. Tu fuerza te va a decir, vuélvelo a hacer. Tu carne te va a decir,
tira para adelante. Pero es el Espíritu Santo que empieza a acomodarse en ti desde el momento que dijiste, Padre, ven a mi corazón. No sé cuándo fue que tú lo hiciste. No sé cuándo fue que te llevaron a hacer esa oración. Algunos 20, 30, 10, 15 años que dijeron, Señor, ven a mi vida. ¿Qué estabas diciendo ahí? Señor, ven a mi vida, te entrego mi corazón. Tú le estás diciendo a Jesús, te invito a entrar a mi casa, pero Jesús no va a entrar en una casa sucia. Jesús dice, ok, voy a entrar, pero voy a ver ahí ahora todo lo malo, lo voy a echar fuera. Y cuando Jesús viene a nuestra vida, la sala la teníamos en el cuarto y la cocina la teníamos en el patio. Y el patio estaba en los cuartos, nuestra vida estaba así. Y Él llega y empieza a poner el cuarto en el lugar y la sala en su lugar. Y Dios empieza a acomodar tu vida. Pero tú tienes que decirle, hazlo tú. Yo no. Y cuando viene el deseo carnal, cuando viene la tentación, que es satisfacer tus deseos carnales, desobedecer a Dios, esa es la tentación. El Espíritu Santo que tú permitiste entrar, que ahora es el gendarme de tu vida, que es el gobernador de tu vida, le va a decir, no, aquí tú no puedes hacer nada. Y te alerta y te dice, hijo, espérate, soy yo el que mando. No le dé más alimento a ese perro. No alimente más. Cada vez que venga el pensamiento raro, llévatelo rápido. Falta de perdón, rechazo, angustia, amargura. Pero la iglesia de Jesucristo tristemente está llena de esa doble vida. Dos vidas que sabemos que están viviendo, pero que no están matando la otra. Están bien contentos como están. Brincan, saltan, son profetas. Profetizan. Pero profetizan en la carne. Piensa que el espíritu de profeta puede estar en alguien que todavía tiene cosas raras en su interior. Eso no es real. Pero hoy se alega, hoy se alegran, hoy se le echa humo, se le echa leña, para que tú sigas manifestando lo que es de Dios en tu vida. Sabiendo que dice la palabra que desde un mismo manantial no puede salir algo amarga o habla dulce. O ignoramos eso. Dice la Biblia que de un manantial no puede salir o agua dulce o agua amarga. Pero se está estimulando a la iglesia de Jesucristo que sigan así, sin transformación, sin cambio, sin muerte, sin cruz. Y hay hasta teólogos hoy en día, teólogos, profetas, con doble vida, llevando dos vidas, una vida de pecado y de muerte que todavía no la han matado. Poder para cambiar. Hay que dejar que el Espíritu Santo entre. Hay que dejarlo. Ya Él hizo la obra. Dijo, consumado es. Ahí en el libro de Hechos le estaba diciendo que iba a venir la promesa, el Espíritu prometido. Me iré y enviaré al Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Era una promesa, por eso muchas veces cuando llega el Espíritu Santo a una persona le dicen, estás recibiendo la promesa. Y recibiréis poder. Y en el Hechos capítulo 2 vino. Hechos capítulo 2, 2:1. 2:2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Ese día de Pentecostés vino el Espíritu Santo.
y no se ha ido. Ahora mismo el Espíritu Santo está sobre ti. Ahora mismo el Espíritu Santo te está bautizando. Por eso se llama el bautismo. Cuando tú vas al agua, tú metes a la persona en el agua. Y eso es un bautismo en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo llegó del cielo. Vino del cielo un estruendo. Y vino y ahora mismo, septiembre de 2025, está cayendo sobre ti. Ahora mismo tú estás sentado y está cayendo el Espíritu Santo sobre ti y te está llenando. Entonces no hay excusa para que siga mandando el diablo. No hay excusa porque él dijo, y recibiréis poder. Y el poder para cambiar está sobre ti. Filipenses 4:13, todos lo saben. Y lo decimos rápido como Logan. Dice, todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. ¿Quién es que nos da la fuerza? ¿Quién es que nos da el poder? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, sí hay un Espíritu Santo y sí hay un poder que te va a estar recordando todos los días que hay que ir a la cruz y morir. Y que Él es el que manda en tu vida. Él es el que gobierna tu vida. Y mira que se predica y se predica y se predica. Pero nosotros mismos también estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos usa para la edificación de la iglesia. Y este es un código que Dios ha traído en estos tiempos. Y siento que es un código de revelación. Siento que es un código donde las personas empiezan a cambiar. Porque este código tiene que hablar solamente de Él y la muerte en la cruz. Ese es el poder para cambiar. Puedes predicar 60 años cualquier otra cosa y la gente sigue igual. Pero cuando empiezas a predicar la muerte en la cruz, empiezan a haber cambios. La gente empieza a entender por qué que no podían cambiar. ¿Por qué no podían dar el brinco? Amén. Bendito sea Cristo. Gálatas 2:20 también. Son cosas que hemos estado predicando, pero para que vean que siempre todo tiene que ver. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vida es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, todavía tengo chuleta, todavía tengo ribeye, todavía tengo entrecot, todavía tengo carne. En mi interior tengo carne, pero ¿qué hago con esa carne? La vivo por la fe de Cristo. Oye, carne, tú estás viva por fe en Cristo y por fe en Cristo está crucificada carne. ¿Dónde está mi carne? Constantemente crucificada. Eternamente, eso quiere decir juntamente. Eternamente mi carne, ¿dónde está? Por eso cuando la carne quiere mandar, los viejos deseos, las viejas pasiones quieren mandar, tú le tienes que decir, estás en la cruz. No te puede bajar carne de la cruz. Y al estar yo en la cruz, mi carne, ya no soy yo el que vivo. El que vive es Jesús. Y antes le decía a la gente, cuando tú haces esto, lo que estás haciendo, cuando tú te fumas un puro, estás haciendo que Jesús se fuma un puro. Pero no había la forma de la revelación para explicar eso. Es que no eres tú. Es que ya no eres tú. Tus deseos, tus pasiones están en la cruz. Ya no es Keila. Ya Keila desapareció. Cuando tú vas a mirar a Keila, tienes que ir a la cruz. Y entonces esta que está aquí, aquí en el lado, es Cristo en ella. Ya es Jesús en ella. Y el pastor igual. A la cruz el pastor. Y entonces, ¿quién vive? Cristo. Ya no soy yo.
Bendito sea el Señor. Eso hay que entenderlo, por eso es que, como decía ahorita, hay muchos en la iglesia que tienen apariencia de piedad. Dicen, soy cristiano. Y he explicado esto de cristiano. Cristiano es aquel que Cristo vive en él. Y que Cristo gobierna en él. Y que Cristo se está formando en él. Ese es el cristiano. Ese puede decir, soy cristiano. Pero si tú eres un hipócrita, ¿qué vas a decir? ¿Que eres cristiano? Tú le estás poniendo un título de algo que no te corresponde. Amén. Esto tiene que quitar clarito. Efesios 4, 22 y 24. Cosas de la vieja naturaleza. Efesios 4, de 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué quiere decir despojados? Quitarte, apartarte, desvestirte. Despojados. Despójate. Y esto no quiere decir que te dé dos gajazos así, con albahaca. No. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y hagan nuevo el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿qué? Como ya te despojaste, vístete ahora. ¿Entiendes? Vístete. Pero tienes que hacerlo tú. Esa obra tienes que hacerla tú. Dice, vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Pero tú eres el que tiene que ponerte por fe. Por eso decía ahorita, y lo que vivo en la carne, la vivo en fe en Jesucristo. Ahora yo tengo que tomar una decisión de vestirme como el nuevo hombre. Pero algunos se desvisten y se quedan desnudos. No sé si me están entendiendo. Se desvisten del viejo, pero no se atreven a vestirse de nuevo. Entonces se quedan así. Adán, ¿dónde estás? Escondido aquí bajo una matica. ¿Por qué? Porque estoy en cuero. Estoy desnudo. Fue bíblico. Y después agarró él mismo y se puso una hojita de higuera. Y Jesús le dijo, no es así. No es con higuera. Es con muerte. Y fue Jesús y mató un cordero. Porque dice que le hizo ropa de lana. ¿Cuál es lo que da la lana? El cordero. ¿Y qué es lo que era eso? La primera muerte. El pecado, la desobediencia se lava con la muerte. Y Él proveyó la muerte. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es Jesús. Él hizo eso. Desde la historia esta nuestra, mírenla ya en Génesis. Pecó, se vio desnudo. Ay, Señor, me voy a esconder de ti. Adán, Adán, ¿por dónde anda? Escondido aquí. ¿Pero qué hace? Estoy desnudo. Tienes que vestirte. Pero para que tú veas que tú no puedes vestirte, tú tratas de vestirte con psicología, con psiquiatría, y te buscaste una hojita de higuera. No, el que va a proveer para ti vestido soy yo, y tiene que haber sangre. Y fue la primera muerte, y empezó allá en Génesis. La primera muerte fue el mismo Dios que hizo una ilustración, una teofanía del Cristo. Eso es una palabra que se llama teofanía. Es una ilustración del Cristo, el Cordero, aquel que hubo que matar para tapar a Adán. Es lo mismo que hizo el Señor. Él proveyó esa muerte en la cruz y nos tapó. Pero tenemos que saber esto, que estamos en la cruz constantemente. Ese es el poder para cambiar. Ese. ¿Y por dónde entra, pastor? En tu mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienen que entenderlo, iglesia. Tiene que serte revelado, iglesia. No, el hombre natural no entiende esto, iglesia. Es lógico.
Pero ustedes ya tienen la mente de Cristo, porque cuando Cristo viene, también viene con su mente. Pero allí en tu cabeza hay dos mentes. Está la del viejo Adán, todavía, que están pensando mucho en los panes y los peces, porque es bueno manifestar los dones de Dios. Es bueno usar los dones de Dios. Pero después, detrás de una muerte, tu mensaje no tendrá vida si tu vida no es un mensaje. Tu mensaje será soso, sin el punto de sal. Soso. Si tu vida no es un mensaje, como lo decía él, si la sal deja de ser salada, ¿para qué sirve? Entonces, ¿qué espíritu de profeta tú me estás hablando? Vamos a la cruz. Es muy bueno que profeticéis. Es muy bueno que habléis en lengua. Pero mejor es ir a la cruz y morir. Para que no vivas tú más. Porque mientras tú profetizas y hablas en lengua, sin ir a la cruz, lo que estás es dando fruto de tu carne. Estás haciendo obra de tu carne. Lo que quieres es que te vean a ti. Tú eres el centro de tu centro. Tú eres un fariseo, tú eres un showman. Tú eres un showman. Yo, Dios, para que todo el mundo te mire a ti. Tú tienes el superpoder, la superunción. Ve a la cruz y estás completo en él. Y estás ungido con la unción del santo. Y estás ungido ya con la unción del santo. No hay aquí no hay super ungido ni nada de eso. Enseña a la cruz. Enseña a la cruz. Duele. Cada cual con su mensaje. Yo tengo el mío. Bendito sea el Señor. Vamos a ver a algunos hombres, pero vamos a tratar uno que todos conocemos mucho. Pero citando Mateo 6:33, para que veáis por qué. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eso es clave. Primero el reino de Dios y después los profetas. ¿Sí o no? Primero el reino de Dios y después los dones. Porque tú te puedes estar usando los dones, sin ir a la cruz, pueden ser los dones del diablo. Te lo tengo que decir y te lo digo. Si tú usas dones sin ir a la cruz, usted lo que está haciendo son los dones del diablo. Porque el que está ministrando no es Cristo. Y si no está ministrando Cristo, ¿quién está ministrando, iglesia? El diablo. ¿A través de quién? De tu carne. Él tiene que buscar algo para manifestarse. Satanás tiene que buscar algo para manifestarse. ¿Y qué mejor que la carnita? ¿Qué dijo aquel cuando fue echado fuera? Volveré a mi casa donde yo vivía. Entonces tu cuerpo es su casa también. Tu carnaza, tu picadillo con salsa verde. Primera de Samuel 16:13. Miren esta historia que todos conocen. Vamos a ir saltando a alguien que le pasó algo. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Se fue a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Quién vino sobre David? El Espíritu. Ok. En el primera de Samuel 17:51, mira lo que pasa. Ya el Espíritu llegó y empieza ahí la guerra. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándole de su vaina, la acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Siempre nos gozamos con este varón. Primera de Samuel 18, del 6 al 8. Primera de Samuel 18, del 6 al 8. Dice, aconteció que cuando ellos volvían, cuando David
volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Con panderos, porque era el rey, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Dice Saúl, espérate, ¿cómo? Repitan mujeres. Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Y dice Saúl, y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que quitarme el reino. Vayan llevando la historia de David. ¿Qué pasó? Segunda de Samuel 11 y 12. Bueno, pero son dos capítulos grandes. El 11 y el 12 se lo explico. Llegó la guerra. La historia está, si quieren la apuntan. Y David un día estaba en el tejado y vio bañándose a una moza. Eso es un defecto, eso se llama voyeurismo. Es un tipo de fornicación, porque es mirar y codiciar. Jesús dijo: miras y codicias y ya pecaste. Y Jesús vino a la moza bañándose, que era una moza, pero era una esposa, tenía su marido, estaba desnuda. Parece que se estilaba y la azotea y allí da ese chagüe. Y me imagino que en aquellos tiempos no existían las truzas ni nada de eso. Ahí te quitabas el batilón y ya está. Entonces, él miró, codició a aquella Bexabec, se llamaba, y preguntó quién ella. Es la mujer, la esposa de Urías Eteo, un siervo tuyo que estuvo en la cueva de Adulán. Ah, sí, conozco y conozco al papá también. ¿Y dónde están ellos? En la guerra. Entonces David, este hombre todavía había pecado y muerte en él. Y esto ocurre para que nosotros nos sirva de ejemplo a la iglesia. Que no importa tu nivel de tu jerarquía, no importa tu jerarquía, eres pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, cuidado. Cuidado. El enemigo va a venir, todavía hay carne ahí. Todavía hay carne. Son dos naturalezas aquí. ¿Qué hizo David? Mandó al hombre a que lo pusieran adelante en el campo de batalla. En aquellos tiempos se ganaba por matazón. No importaba que tú murieras, pero lo mandaron a poner en los que estaban adelante, donde estaban aquellas piedras prendidas que te hacían así, que eran los primeros que te iba, y mandaron a que mataran a Urías. Ahí pecó David, porque después se llegó a la muchacha. Hombres que tenían un alto rango, pero no habían entendido la cruz. Por eso la palabra dice que lo que está escrito es sombra de lo que va a ser real. Sombra de lo que Cristo iba a proveer. ¿Entiende? Todo cambió ahora, porque yo le decía a la iglesia los otros días que si David estuviera en estos tiempos no tiene que matar a Goliat, tiene que bajarse y darle un abrazo, un beso. Ponerle otra mejilla. Para que sea Jesús el que pelee por él. ¿Entienden? Ahora las pelea Jesús. La pelea Cristo. Salmo 51, versículo 7. Después se dio cuenta de lo que había hecho.
de lo sucio que estaba. Y todo el Salmo 51 es un clamor. Le dejé el 7 porque dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él se veía sucio. Eso era él tratando de hablar. Había algo más grande que el hisopo. Alguien más grande que lavarte. Y es la sangre de Jesús. Y la proveyó para nosotros ahora. Amén. Hechos 13:22. Hablando Pablo con la unción apostólica de David. Miren a Pablo, su hermano Pablo, hasta los otros días estuvo con nosotros. Hablando de David, 500 años antes de Cristo. Mira, dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pablo, citando a David, cita que David era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero todavía era sombra de lo que había de venir. Es decir, que sobre ti hay más bendición hoy en día por el reino que en David. Tú tienes más bendición hoy en día que David. Miren lo que hizo David. Pero David no tenía la cruz. David no tenía la sangre. David sabía que había un Mesías que venía de la línea de su padre, el Mesías prometido, pero no lo había visto. Pero nosotros sí. Amén. Por eso le dijo que desde los días de Juan no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan. Juan empezó a predicar el reino de Dios. Dice, pero el más chiquito en el reino de Dios, reino no es un lugar, reino es una persona, reino es Jesús. Él estaba diciendo, pero el más pequeño, no importa el grado de madurez que tenga, ya empezaste, pero necesitamos madurar. Pero el más pequeño en Jesús es mayor que Juan. Y Juan era el mayor de todos por ir para allá. Porque el único que no era nacido de mujer, de Juan para allá, había sido Adán. Es decir, que de Adán para acá hasta Juan, el mayor era Juan. Porque empezó a hablar del reino. Empezó a hablar de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense, bautícense. Den fruto digno de arrepentimiento. Eso decía Juan. Cuando llegó Jesús le dijo, yo no soy digno ni de desatarte los cordones. Y Jesús hablaba de él y lo exaltó porque el espíritu de Juan era el espíritu profético. El espíritu que estaba en Elías. Pero el reino de Dios donde tú te estás moviendo, el Jesús que tú te estás moviendo, el Jesús que mora en ti, es más grande que todo el poder que podía tener David. Suficiente para vivir confiado y contento. Y si David, casi en su carne, mató a Goliat, ¿a cuánto tú, enemigos del reino, tú no podrás matar? Estoy hablando espiritualmente. No para que vaya a agarrar un machete ahora. No, porque ya vi a Keila que apretó. Vi a Keila que apretó la mano así, digo, no. Vi a Keila que hizo así, digo, espérate. ¿Entienden eso? Bendito sea el Señor. El mismo Pablo, si le hemos hecho 8,
13. Voy a buscar, los apedrearon extrema. Hechos 13, 14, 15 al 18. Hechos, capítulo 8, del 13 al 18. Ahí vamos a buscarlo. Ajá. Ajá. Ok. Ahí está la historia. Pablo estuvo presente cuando estaban apedreando a Esteban. Él lo vio, lo sintió. ¿Eh? A ver. No, no. Vamos a ver Hechos 22:3. Voy a hablar de Pablo. Era un tipo perseguidor de iglesia, tremendo. Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Pablo era una gente que muy religioso, y por tanto, cuando empezaron a surgir los cristianos, le cayó atrás y lo perseguía. Perdón, pastor, hace unos días vi una película acerca De Pablo. pero no sé por qué le llamaban, era Saúl de Tarso en la película. Ah, ¿Es Saúl? sí, Saulo o Saulo. Saulo de Tarso. No, ahí decía era Saúl. Sí, porque es así el nombre. Ah, ok. Acuérdate que había un Saúl, de donde sale Saulo. ¿Eh? Entonces se le podía llamar. En aquel tiempo era Saúl. ¿Te acuerdas? Rey David y Saúl. Este era Saulo de Tarso. Pero Dios le cambió el nombre, dice. Ah, y aprediaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, puesto de rodillas, clamó gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ahí estaba Pablo, porque él lo dice. Yo estuve presente cuando fueron a apedrear a Esteban. Entonces, Saulo de Tarso, Jesús le cambia el nombre y le llaman Pablo. Dios es especialista en cambiarte. Él queda ciego cuando tiene un encuentro con Jesús y lo llevan a casa de un hermano allá en un lugar a cuidarlo porque se quedó ciego totalmente con la luz. Y entonces el Señor levanta a otro hermano, le dice: ve y ora por él. Y ya en ese momento Dios le cambia el nombre y le pone Pablo. Porque ahí mismo él le dijo así: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, Pablo. ¿Qué es la traducción? Es la traducción, también dicen, del hebreo al griego, al latín, la traducción. Pero no podemos mirarlo así. Miramos como Jesús a veces llama a personas. Por ejemplo, a Abraham le puso Abraham y significaba H. Abraham en la primera vez en la Biblia era, cuando empiezas a hablar de Abraham, es Abraham, que es padre de un pueblo. Y Dios le dice Abraham, padre de naciones. Entonces, después de la Bra, hace una H, una A y una M. Abraham. Entonces le cambia el nombre de padre de un pueblo a padre de naciones. Ya le cambió. La esposa se llamaba Sarai y le puso Sara. Ella se llamaba Saraí, que tiene su traducción, y le puso Sara. Y así empezó a cambiar a diferentes personas, le cambió el nombre. A Jacob. Jacob era el hijo y su hermano Esaú. Y peleó y le dijo: ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Por eso es que los hijos de Jacob, que eran 12, son las 12 tribus de Israel.
pero eran originalmente las 12 tribus de Jacob, porque eran los hijos de Jacob. Lo que tuvo con la concubina, lo que tuvo con la Raquel, con la hermana, con Lea, que usaba los espejuelos de Ale. Así era. Y entonces nacieron 12, y esos son los 12 que eran de Jacob, y después se llamó los 12, cada tribu de Israel. Isaacar, Nabulón, Estalí y todos los demás. Judá. Amén. Entonces Dios cambia nombre. Entonces muchas veces te ponen así Saulo de Tarso o Saúl. Todavía se ponen en las iglesias Saulo. Todavía se ponen Saúl. Entonces yo he conocido en la iglesia Saulos y Saúles. Saulito, y le llama Saúl, y este es Saulo. Pero al decirle Saulito, ¿cómo le vas a decir al que se llama Saulo? Saulito igual. No sé si me entiende. Este le pusieron Saulo y este es Saúl. Cuando tú quieres hacerle, como dice Jorgito, Saulito, cuando lo quieres hacer el diminutivo, es el mismo nombre. Okay. Hay un strip, hay una pescadería, marisco, que se llama Saulitas. ¿Tú tienes hambre? No, es que el bonito está haciendo esto, está así. Dios hace que cambie el nombre de una persona, que hay una transformación ya completa. Es que el nuevo nombre trae algo, sí. Ya, para que no te vean. Por ejemplo, Jacob significaba engañador, tramposo. Su padre desde que nació, porque era mellizo con Saúl, salió Esaú. Pero vieron la mano de él agarrar la pata. La partera, cuando está sacando a este y que viene la patica, ve que no sale. Y el hermano que lo había agrampado por la pata, no lo dejaba salir. Ese era Jacob. Y ya después le quitó la primogenitura, tenía hambre y le dijo, te cambio ser primogénito. Porque ser primogénito te llevaba las dos dotes. Exacto. Pastor, porque, bueno, los judíos tienen mucho significado en las letras, en los nombres. Hasta hoy. Incluso son muy esotéricos también. Bueno, más con los nombres. Yo he escuchado con los nombres lo que representan. Sí, para las personas. claro. Que hay que tener también Claro. el significado de los nombres. Siempre que vamos a aprender, exacto, hay que ser muy sabio. Hay que ser sabio, porque muchas veces con los nombres, por ejemplo, cuando nació José le dijeron, José, hijo de bendición. Entonces cada uno de ellos tiene un significado. Antes no ponían los nombres por ponerlo. Sí, dicen que los indios nativos cuando nacía el bebé salía de papá para afuera de la casita, el primer animal que miraba haciendo algo, así le llamaban, como Sitting Bull. Sí. Hay una película, se llama Danzo con Lobo. Oh, yeah. Ellos salieron a verlo a aquel actor que estaba brincando con el lobo que se había encontrado y le dijeron, el que danza con los lobos. Y así le pusieron su nombre. Al final se vio que se hizo indio y se hizo una gran película. Una gran película. Bueno, Pedro también en Hechos capítulo 9, del 3 al 8, ahí fue donde tuvo el encuentro, Hechos 9, 3 al 8, que decía, y yendo de camino, aquí le dijo Saulo, mira, y yendo de camino, hay que buscar dónde fue que le llamó por primera vez Pablo. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas al aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la tierra y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos oyendo de verdad la voz, mas sin ver a nadie, imagínate, un espíritu. Entonces Saulo se levantó de la tierra
y abriendo los ojos no vio a nadie. Así que llevaron por la mano. Dice que abrió los ojos y no veía a nadie, es decir, que estaba ciego. Y le metieron en Damasco. Esa fue la historia que conté, que luego, pero pueden preguntar ahí rápido cuándo se le llama a Pablo. Juan 1:42. Juan, 1:42. ¿Cuándo se le llama Pedro? Juan. No. 42. Oh, perdón. No, Pablo, estoy hablando de Pablo. Oh. A Pedro también le cambió el nombre. Pedro se llamaba Simón. Simón, que significa hoja, Keila, hojarasca que se lleva el viento. Simón. Y el Señor le dice Pedro, que es piedra. Entonces cambia todo, de una hojarasca que se lleva el viento a una piedra. ¿Ves cómo cambia? Entonces, por eso es que Dios muchas veces te cambiaba los nombres. Bendito sea el Señor. Ok, vamos a leer la hojita. Ahorita te digo. Yo creo que tengo 8:20. Aquí muy importante, porque esto te lo vas a llevar, puedes apuntar las notas y dice, porque algunas personas que han puesto su fe en Jesucristo como Salvador todavía se sienten derrotadas y continúan luchando con el pecado. Es una pregunta. Porque quizás nunca hayan comprendido lo que sucedió en la cruz. No se les ha sido revelado lo que pasó en la cruz. Siguen. Porque cuando te llega la revelación de la cruz empieza tu victoria. Porque empieza a morir todo lo tuyo. Tú no eres ya tú no te gobiernas. Aquí es cuando Pablo estaba ahí. Sí, ahí estaba Saulo, porque él estaba explicando. Sí, él estaba explicando que él estuvo ahí cuando mataban a eso. Había un joven que se llamaba Saulo, era después peligrosísimo. No, ya este está claro. Lo que queríamos es ahorita ver cuándo fue que se llama por primera vez. Para darle respuesta a Jorge, la primera vez que le llamaron Pablo, porque él era Saulo. Está la palabra, porque es una pregunta que sale. En vez de vivir en su nueva identidad en Cristo, ahí está el código. En vez de vivir su nueva identidad, tiene que tener claro la iglesia esto, que ahora tú tienes una nueva identidad, que es Cristo en ti. Ya no es Keila. La vieja Keila siempre va a querer salir. La carne siempre va a querer recuperar lo que está perdiendo. La carne va a querer salir a buscar el primer lugar. Pero ahora es una nueva criatura y tienes una nueva identidad. ¿Sí o no? Se tiene que ver con la pregunta también de Jorge. Hasta el nombre se te cambia. Se sienten pecadores sin esperanza y sin poder para cambiar. Eso era lo que decíamos en Mateo 6:33, que era para mí buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No puedes recibir un cambio en tu vida si tú no metes el reino en ti. Y quiero decir que el reino de Dios viene a bendecir todas las áreas de tu vida, todas. El reino de Dios no solamente viene a salvarte, el reino de Dios viene a salvarte, a sanarte, a prosperarte, a resolver tus temas económicos, tu plata, tu billullo. El reino de Dios viene a resolverte el problema porque es un reino de los cielos. Y el cielo es Jesús. Y es el dueño del oro y la plata. Y es el dueño de la salud. Y es el dueño de toda relación. Y es el dueño de la paz. ¿Cómo en una relación puede venir paz
si no está metido Jesús? Y no importa en la relación, porque a veces te digo que tratar con ministerio, con matrimonio, que tienen una relación, y uno está metiendo a Jesús y el otro no. Pues a ti no te interesa, mete a Jesús. Mete tú a Jesús. ¿Y qué hago con el otro? Ora. No te separes. Tú no sabes si lo bendice. Claro, explicaba el domingo que tú tienes que mirar, y Pablo lo dejó bien claro, razones que hay que cumplir para que haya un matrimonio bien. Y si hay falta, si hay ofensa, si hay maltrato, si hay cosas raras, adulterio, fornicaciones, Pablo dejó bien claro que había que hacer. Pablo dejó bien claro si se le llama atención, después se llama grupo y después te pueden hasta echar. Sí, porque muchos fariseos se agarran de esta enseñanza para maltratar en el matrimonio, para hacer cosas que no deben de ser, cosas indebidas. Y el Espíritu Santo dejó bien claro cómo tiene que actuar. Amén. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo lo puedo ver o manifestar? A través del pastor, del ministro, con la palabra. Amén. Que se ajuste, la palabra tiene que predicarse con precisión. Pero siempre lo primero que media es el amor, que nunca deja de ser, el amor que todo lo perdona, el amor que todo lo cree. Primero, el reino de Dios, tú lo aplicas. Amén. Y entonces a la otra parte predicarle el reino también y darle todas las oportunidades y todas las bendiciones del reino, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a cambiar su manera de pensar. Entonces Dios es el Dios de oportunidades, dice ahorita la alabanza, que hasta los cielos es su misericordia. ¿Hasta dónde es la misericordia de Dios? Hasta los cielos. ¿Qué significa eso? Un favor inmerecido, eso es misericordia. No te mereces que yo tenga favor contigo. Sin embargo, por misericordia, si lo tengo, imagínate la misericordia de Dios. Dice que es infinita, eterna, hasta los cielos, inmensa. Si buscan la palabra misericordia en su Biblia de concordancia, verán que tiene más de 100 versículos hablando de lo que es la misericordia. No mereces que te haga este favor. No mereces que te trate así. No lo mereces. Pero ¿sabe por qué lo hago? Por misericordia. Que es un afecto que no te merece. Pero la misericordia viene de Dios. Nadie puede ser misericordioso si no tiene a Dios en el corazón. Para que nadie se jacte de su propia misericordia. Dice, bienaventurado en el sermón del monte los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Claro. Tú eres santo porque Dios, el santo vive en ti. Eres humilde porque el humilde vive en ti. Amas porque el hombre no puede amar. Pero amas porque el amor vive en ti. El amor es tan alto, es tan sublime, es tan sobrenatural que el hombre no lo puede tocar. El amor, el hombre carnal no lo puede tocar. El amor es tan excelso que no lo puede tocar el hombre. Porque el amor es de Dios, el amor es Dios. Jesús es el amor. ¿Quién va a tocar a Jesús? Por eso el amor nunca se acaba. ¿Qué te está diciendo? Que Jesús nunca se acaba. Que Jesús nunca se irrita. Que todo lo cree, todo lo perdona. Pero ese es el amor que se revela cuando Cristo está en ti. Pastor, y cuando yo quiero algo, y pastor, como yo explicaba el domingo, y veo un matrimonio, mi vecino que tienen 30 años juntos, amor fraternal, afecto fraternal. Eso no es amor. El amor es uno solo. El amor es Dios. Entonces, cuando tú amas de verdad, es Dios amando. El amor no se agota, el amor no se acaba, el amor nunca deja de ser. Pastor, ¿y qué sentía? Afecto fraternal. En una historia de la Biblia, no recuerdo exactamente
se decía de un rey que le perdona a un súbdito o a una persona, le perdona la deuda que tiene. Es el perdón. Sí. Eso es misericordia. Él tuvo la misericordia porque el Eh, rey quizá conocía de Dios. Jesús Sí, estaba haciendo una parábola. Jesús quería dar una enseñanza sobre las causas del no perdonar. Y entonces dice, había un rey que tenía un hombre que le debía $1,000. Y este hombre, este rey, movido a misericordia, operó misericordia en él, porque le debía. Pero la misericordia que hizo, lo perdonó, pasó por alta la ofensa y le dijo, vete, te perdono la deuda. El hombre bien contento salió a la calle. Pero en la calle había alguien que le debía, le perdonaron $1,005. Y desde que lo vio le fue al cuello. Dame mis $5. Y casi lo estaba matando. Pero los súbditos abrieron la puerta y lo vieron y vinieron y le dijeron al rey, ¿viste a aquel que tú le perdonaste $1,000? ¿Viste a aquel que le perdonaste? Esa historia la está contando Jesús. Entonces el hombre le dice a los súbditos, tráigamelo y échenlo a la cárcel. Y de ahí no sale hasta que me pague el último céntimo. Entrégaselo a los verdugos. Entonces la palabra que pone ahí en la traducción, en el griego, es escandalón, que también se interpreta o se traduce como demonios. Entonces la falta de perdón abre puerta para que vengan los demonios. Cuando tú tienes falta de perdón en tu corazón, tienes una puerta abierta para que vengan los demonios. Pero el hombre sí tuvo misericordia de él. Le pasó por alto la ofensa. Tuvo misericordia. Este hombre me debe mí. Va a tener misericordia a él. A lo mejor tiene familia, tiene casa, tiene esposa. Pero el hombre no tuvo misericordia del otro. Pero él estaba enseñando sobre el perdón. En la parte de arriba de la Biblia, cuando habla de ese tema, dice, y Jesús enseña sobre el perdón. Sí, cuando lo vayan a leer en la Biblia, así dice, el enunciado de arriba en letricas negras, Jesús enseña sobre el perdón. Eso no está en la Biblia. Eso lo pone el traductor. Pero se entiende que era sobre esa área donde quería. Entonces, ese es un ejemplo que da Jesús, no es una historia que haya sucedido en la realidad. No, es una historia de Jesús. Es una parábola. Porque yo diría, entonces, la misericordia que le brindó el rey, de repente el rey decide no quitarle la misericordia. No, él lo que estaba enseñando, lo que era la misericordia que te hace traer el perdón y lo que es la falta de perdón. Y deja bien claro a quién eres entregado. Por eso dice que si tú vienes al altar a traer tu ofrenda, pero en el altar, antes de poner el sobre, te acuerdas de que tienes un problema con un hermano que tú no has perdonado, pero a lo mejor, pastor, ¿dónde está? En Colombia. No, aquí mismo tú puedes perdonarlo, dice la palabra. Deja tu ofrenda en el altar, aquí un ladito. Ve y ponte a cuenta con tu hermano y después ven y pon la ofrenda en el altar. Amado. Pues entonces, la misericordia como es un don del Espíritu, no, Es un fruto. es un fruto, ok. Eso significa que cuando tienes misericordia hacia alguien, esa misericordia, no importa que esa persona, siempre va a haber esa misericordia hacia esa persona, no se acaba la misericordia. Lo que te quiero decir es que como un fruto es un fruto de Jesús. Tú no puedes ser misericordioso. Porque la compasión se puede acabar.
Claro. La misericordia, ¿cómo lo explico una vez? Dicen que Napoleón, hay una revuelta y sorprenden a, voy como Jesús, ¿no? Hablando de una parábola. Y agarran a alguien que comete un problema en Francia, la Revolución Francesa, ahí, cuando estaba Napoleón. Y lo meten a la cárcel al hombre, lo juzgan. Entonces, él estaba en el palacio y le dicen que viene, que le estaba pidiendo audiencia a la mamá del reo, del convicto. Y él le dijo, hazla pasar. Y le dice, quiero que tenga misericordia de mi hijo. Dice él, sí, yo conozco la misericordia. Yo sé lo que es la misericordia. Dice Napoleón, pero tu hijo cometió un caso grave. La mamá le dijo, yo le estoy pidiendo que tenga misericordia de mi hijo. Dice, pero si su hijo ya fue juzgado delante de un juez. Y él le dijo, dice la mamá, yo lo que quiero que usted, general, no sé cuál es el grado de Napoleón, el emperador, tenga misericordia. Y él dice, pero si ya tiene orden de ejecución, mañana a las 8 de la mañana va a la guillotina. Y ella le dijo, pero yo le estoy pidiendo que tenga misericordia. Y dice que Napoleón salió de donde estaba y se le paró a la mujer y le dijo, diga mujer, ¿qué quieres? Ya te he dicho, le dice, mire, yo sé que cometió un acto grave. Yo sé que fue juzgado. Yo sé que mañana lo guillotinan. Pero la misericordia es un favor, sabiendo todo lo que él ha hecho. La misericordia es un favor inmerecido. Él se merece que lo maten. Él se merece que lo guillotinen. Él se merece, pero yo le estoy pidiendo que misericordia. Y es que a pesar de todo lo que hizo, usted se compadezca y lo suelte. Eso es lo que estoy pidiendo, madre. ¿Sabe qué pasó? Que lo soltó. Dijo Napoleón, he entendido un mensaje, mujer, está bien. Y como era Napoleón, lo libertaron al tipo. Pero es un mensaje para entender la misericordia. No importa lo que hayas hecho, no te merece. Él se merecía la horca, la guillotina, pero recibió ese favor. Esa es la misericordia. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que tú merecías? El infierno. ¿Y para dónde te llevó él? Por misericordia. Por favor, por gracia, sin tú hacer nada. Estamos vivos por el favor de Dios. Vivimos su vida por el favor de Dios. Amén. Ese es lo importante. Para entender qué transformación drástica tuvo lugar en la salvación, veamos lo que dice Dios acerca de nosotros. ¿Quiénes éramos sin Cristo? ¿Quiénes éramos? Era lo que estaba acabando de decir. ¿Qué nos merecíamos? Primero, estábamos muertos espiritualmente. No estábamos heridos. Estábamos muertos en nuestro pecado e impotentes para relacionarnos con Dios. No podíamos llegar a su cara porque estábamos recibiendo el Adán expulsado del Edén, de la presencia de Dios. Amén. Efesios 2:1. Muerto espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Y qué nos dio él? ¿Qué merecíamos? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es. Nosotros merecíamos la muerte, pero él dijo, tengo otra. Y es la que voy a tomar yo por ti. Entonces Jesús toma el lugar por nosotros. Jesús, como sabe que merecemos la muerte, Él es el que va a la muerte. El justo por los injustos. Ese es el jaque mate que el diablo no quería. Por eso ustedes ven en todo el evangelio como Satanás se opone para que Jesús sea crucificado. Porque él sabía que Jesús iba a tomar el lugar de la humanidad. Y Jesús muere él para darnos vida. Ese es el intercambio divino. Ese es el intercambio divino. Que él muere él para que vivamos nosotros. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Otra cosa que éramos, merecedores de la ira y del juicio de Dios. Merecedores de la guillotina. Nuestro pecado no solo puso una barrera entre nosotros y Dios, sino también nos convirtió en sus enemigos, destinados a su causa, a su justa condenación. No nos quitaba la guillotina a nadie. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido significa expulsado. Expulsado, estábamos expulsados. Expulsado para que vean la obra que hizo Jesús, el Cristo. Esa obra no la hizo otro que él mismo. Dice que él se dio a sí mismo. Ahí es donde demuestra que Jesús es Dios. Él se entregó a sí mismo. Nadie podía pagar la sentencia que él había dicho. Solamente él, ni el Hijo. En una casa, no sé lo que tengan hijos, pero tú tienes una autoridad que no la tiene el Hijo. No sé si me están entendiendo. Tú tienes una autoridad que no la tiene tu hijo. Tú tienes una autoridad en la casa y el hijo otra. Y si hay algo que tienes que pagar tú, tu hijo no lo puede pagar. ¿Lo tiene que pagar quién? Tú mismo. Pero como Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Él es el Espíritu Santo, entonces esa es otra revelación de que Jesús es Dios. Él mismo dice, y Él se entregó a sí mismo. Dice que siendo rey, tomó forma de siervo. Se despojó a sí mismo. Eso es lo que hizo Jesús. Paga por nosotros. Hasta ese momento andaba con nosotros, pero ahora vive dentro de nosotros. Y a través de su poder empieza a cambiar. Y Jesús no es como dice la calle, que árbol torcido nunca endereza. Jesús es especialista en enderezar árboles torcidos. Jesús lo hace todo. Pero la humanidad no conoce eso. La humanidad lo que tiene es información. Y la información muchas veces te dice, tú no sales de esa nunca más. No vas a cambiar. Tú eres un desgraciado de la vida. Y va y tú te lo crees. Y va y te lo crees. Tú no eres ningún desgraciado de la vida. Ahí está la sangre de Cristo que te limpia, te transforma, te cambia. Pecador, siempre pecador, mentira. Cristo te cambia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tienes que hacer nada. Decir, ya soy nueva criatura. Empieza a morar en mí. Cámbialo todo. ¿Cuántas veces tengo que tomarme esa pastilla? 4 veces al día, 4 veces, 3 veces al día. Por la mañana, Señor, cámbialo todo. Cámbialo, Señor. Que sea más tú y menos yo. Manejando, fregando, limpiando, cocinando. Señor, más de ti, menos de mí. A las 12 del día, más de ti, menos de mí. Cámbiame, transfórmame, Cristo. Fórmate en mí. Por la noche antes de dormir, Señor, cámbiame.
No quiero ser el viejo hombre aquel viciado. ¡Sácalo, desgraciado! De aquí, patéalo. Y que seas tú, Señor, el que vive aquí. Ya lo hiciste por tu misericordia. Tú me amas. Es eterna tu misericordia. El enemigo no va a querer. No lo quiso con él. Quería que él fuera por el atajo. Le dijo, si postraros me adorar, te daré los reinos. Es un atajo. Jesús le dijo, no, yo no quiero ninguna adoración. Dice la palabra que solo el Señor adorará. Y a él servirá. ¿Qué le estaba brindando el diablo? Atajos. Para que él no vaya a la. El diablo no quería la cruz. No, la cruz. Porque con la cruz te salvabas tú también. Imagínate contigo. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Fortalezcanse. Si al árbol verde, dice él, que soy yo, este renacuajo con tarro, me tentó, también a ustedes, que son el palo seco. Mira lo que dijo Jesús. Si yo que soy el árbol verde, mira lo que me hizo el diablo, ¿qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer con Jorge? Con palo seco. Yo, cuídate, que también te va a atacar. Cuídate, Cristian, cuídate, Ale. Cuídense, pastor, que también te va a atacar. Si a mí me atacó. Entonces, cuando Cristo mora en ti, Él dice, ¿por qué voy a tirarme con este? Si ya la otra vez me dio 4 palos. Convierte la pera de pan. No, el hombre vive de la palabra de Dios. Tírate del penáculo, porque tú eres un hijo de Dios. Llévate la roja, porque tú eres el hijo de Dios. Dice el Señor, no tentará el Señor tu Dios. Porque tú eres un hijo de Dios, no te tires con la roja, que te van a mandar para Charleston, en la montaña allá arriba. Te van a poner el carrito tuyo así. No, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús está en ti y esas respuestas están en ti. Amén. ¿Qué dice Primera de Reyes 8:46? Ya estamos terminando. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no. No hay hombre que no. Porque no hay hombre que no. Y estuvieras airado contra ellos, los entregaras a amigos para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Ese versículo coincide con el que acabamos de leer. Por cuanto todos estamos destituidos. Es decir, que nosotros heredamos un ADN caído y pecador de Adán. Con Adán nosotros morimos. Con el primer Adán. Pero con el segundo Adán, que es Cristo, y ya no hay 3 Adán, vivimos. Entonces, cuando nosotros caminamos con una naturaleza caída, porque la tenemos en nuestro ADN, la herencia del pecado. Pero la herencia del pecado choca con la cruz, muere el hombre viejo, muere la carne, empieza a vivir el nombre nuevo y ya tú tienes entonces el ADN de la vida, el ADN de Jesús. Ese es el que te da el poder para cambiar. ¡Mételo! En el pozo amargo, los pozos de Mara. Mételo para que el que hace que las aguas esas cambien. Amén. Indefenso. ¿Cuántos nos han sentido indefensos? ¿Cuántos nos han sentido sin esperanza en alguna situación? ¿O es solo el pastor? Indefenso y sin esperanza. ¿Cómo se resuelve esto? Nada de lo que pudiéramos hacer nos haría aceptables a Dios. Ni siquiera podríamos volvernos a Él sin arrepentimiento, sin la intervención del Espíritu Santo, sin la intervención del mismo Jesús. Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. ¿Cómo era la vida nuestra sin el Señor? Sin Jesús. Alejados del Israel espiritual. Recuerda que Israel es iglesia. El Israel es la iglesia.
En términos del pasado, era cada vez que se hablaba del pueblo de Dios se llamaba Israel. Ahora cuando se habla del pueblo de Dios se dice iglesia. Y la iglesia eres tú. Y la iglesia es Cristo. Repito, queda claro. La iglesia eres tú. Y la iglesia es Cristo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que tú eres Cristo. Ya tú no eres tú tienes una nueva identidad. La iglesia eres tú. Y la iglesia es Cristo. Claro. Ya murió Jorge. La revelación apostólica dice, más no vivo yo. Repite, más no vive Jorge. Vive Cristo en mí. Entonces, ¿quién tú eres? Se acabó. Se acabó. La gente no se atrevía a decir eso porque no tiene revelación. Hijo de Dios, Diosito. No. Hijo de Dios, Diosito. Si yo soy hijo de Dios, porque el Hijo vive en mí. Porque Dios tiene un solo hijo. ¿Sabía eso, Ale? ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Y por qué tú eres hijo de Dios? Ya. ¿Sí o no? Yo soy hijo de Dios. Y haciendo las cosas del diablo. No. Usted no es hijo de Dios, amado. Muera. Deja que Cristo vaya para allá y entonces sí eres él. Sí. Deja que el hijo vaya y entonces sí era hijo. Lo demás es el eslogan. Cepillo. Gálatas 4:8, amado. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. No conociendo a Dios, servíamos ¿a quién? A los que por naturaleza no son dioses. Por eso hay tantos santos. Santa Margarita, Santa Josefa, San Fermín. Por naturaleza que son dioses. Porque estábamos ¿qué? No conocíamos a Dios. Porque lo que quiero que ahora la iglesia entienda, que si Jorge acaba de confesar que él ya no vive y que vive Cristo en él, y que ya no él es Jorge, sino Cristo, ¿tú piensas que él puede agarrar un ramo de flores y llevárselo a alguien? ¿Tú piensas que él puede agarrar una veladora y ponérsela a alguien? Pero si lo máximo, lo excelso es Dios y vive en él. Si tú quieres adorarlo, ponte el ramo de flores tú. Y ponte la vela tú. Póntela ahí. Me digo, ahora yo me llamo San Jorge, yo vivo. Porque ya lo máximo, lo excelso, lo más grande, vive en ti. Iglesia universal, reciban esta revelación. Si Cristo mora en ti, ¿a quién estás adorando? A nadie. Yo puedo ser un hombre muy grande y tener muchas enseñanzas y ser usado mucho por Dios, pero mañana, si el Señor me llama moradas eternas, que yo me llamo San José de qué, ¿que San José de qué? En lo que está aquí es un hombre muriendo para que se manifieste Cristo en él. Y a Cristo no necesita que le pongan flores. Incluso si vas a lugares donde está la cruz y está él, que eso no es una cruz, eso es un crucifijo. Y ese fue el lugar donde él murió. Pero él lo bajaron de ahí, lo metieron en una tumba y resucitó. Pero aparte de eso, él mismo, allá en Lucas, no lo busque, él mismo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y me siga. Él mismo hablando de no del crucifijo. Aprende esto, porque esto es una revelación para tu bendición. Jesús mismo estaba hablando de la cruz sin él saber que iba a ir a la cruz. Claro, yo sí lo sabía. Pero él le está hablando a los demás y los demás dijeron, ¿qué está diciendo este? Que la cruz, porque salían a mirar a los que estaban condenados a muerte con la cruz y sabían, dice, cada uno hagan eso, cojan su cruz.
Entonces la cruz es un acto de amor eterno de Cristo por nosotros. Es el máximo. Entonces, muchas veces se trata de exaltar al mismo Jesús clavado en la cruz. No, es la cruz en mí. Mi cruz. Mi muerte de cruz, crucificado con Él constantemente. Yo, ya no está Él. Porque entonces si yo miro a Alex, yo veo a Alex crucificado. Ya no veo a Cristo. Ya veo a quién. A Alex. Ya veo a Mindy. Ya veo a Keila. En la cruz. Porque dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. A Jorge en la cruz. Entonces cuando tú tienes esa revelación, se acaba la idolatría. Porque Él no está ahí, Él está aquí. Y el que estoy clavado en la cruz soy yo, no Él. Ay, Señor, Dios permita que tengan esta revelación. El que estoy clavado en la cruz soy yo. Porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Entonces, si quieren traerle flores, tráigamela aquí, que la voy a poner al altar. Yo sí se la voy a aceptar y la voy a poner aquí. Pero Dios nos amó. Qué grandioso el hecho de que el Dios Santo mostrara misericordia a pecadores rebeldes. Él envió a su Hijo para rescatarnos y sufrir el castigo que merecíamos. Él sufrió el castigo que merecíamos. Ahora todos los que creemos en Cristo como Señor y Salvador hemos sido resucitados de la muerte espiritual a la vida eterna. Las barreras que una vez nos mantenían lejos de Dios han sido eliminadas. Se rompió el velo. Ya no tenemos que vivir derrotados por el pecado. No tiene fuerza sobre nosotros. Porque tenemos el poder del Espíritu para vivir de acuerdo a la nueva identidad de Cristo. Ojo, nueva identidad de Cristo, Keila. La gracia, el favor de Dios, la gana de Dios es suficiente para que tú no tengas que llevar, dice, no solo para salvarnos, sino también para transformarnos. ¿Quién es el que transforma a Cristian? La gracia. ¿Quién es el que le da el poder para transformar a Ale? La gracia. ¿Quién es el que le da el poder para Keila? La gracia. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Amor, gracia, amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. La gracia. 1 Juan 4:9. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, Ale, en que Dios envió a su Hijo unigénito de un solo gen. Para que haya una criatura tiene que haber dos genes de un papá, una mamá. Aquí no se necesitó nada. Uno unigénito, casi un raspado personal, para que vivamos por Él. Es decir, que es Él mismo. Todos saben que, y lo decía el domingo, los bebés no tienen el ADN de la madre. La Sadie no tiene el ADN tuyo. Tiene un ADN. Y por ahí puede sacar algo tuyo. Pero es otra persona. De la única forma que fuera tu ADN, fuera si fuera unigénita, que tú la reprodujeras sin ningún vínculo. Entonces si lo tomas de ti mismo, eso también dice que Jesús es Dios. Amén. Otra revelación más de que Él mismo es. Porque Él mismo se sacó su ADN.
Y a ese le llamó Hijo. Y a ese le llamó Espíritu Santo. Y los tres son uno. Dime, amado. Incluso, bueno, estaba viendo un estudio de un hombre que se llama Wyatt, que fue ahí al Gólgota, fue crucificado Jesús, y que abajo, en esas piedras ahí, encontró sangre, que no tenía cromosomas. No tenía, tenemos 39 creo, y no tenía no sé cuántas. De uno solo. Y se lo llevó a Israel a un científico, ahí a un laboratorio, y investigaron eso y más de un solo padre. O sea, de una madre, pero no del papá. Tremendo. Vamos a orar. Vamos a orar por esta revelación. Amén. Ahí mismo donde están, inclinen su cabeza, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. No me cansaré, Señor, de empezar mis oraciones así, para recordarme siempre que es para siempre tu misericordia, Dios mío. Te pedimos, Dios amado, que podamos entender esto, que venga espíritu de revelación sobre nosotros para poder entender estos misterios que tú tenías guardados, Dios amado, y podamos saber que si hay un poder, Dios mío, para cambiar, para transformar nuestra vida, y es el poder que tú nos diste, Dios mío, en la cruz, cuando moriste y viniste a nosotros a través del Espíritu Santo, y ahora vives en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Dios mío, que tú sí lo puedes hacer, que todo lo puedo, Señor, pero en ti, Dios mío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, porque hay parte nuestra que es débil. Pero la revelación nos dice que cuando somos débiles somos fuertes. Cuando somos débiles es que está el poder tuyo que reposa sobre nosotros. Entonces que cada día, Dios mío, podamos menguar más, morir más, para que tú te sigas formando en nosotros, Jesús amado. Te damos las gracias, Dios mío, creyendo, Padre, que el que empezó en nosotros la buena obra también la terminará. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.